los síntomas de un infarto cerebral? Son 3. Asimetría facial, que el paciente vea que se le ha, literalmente el paciente refiere, doctor, mi boca está un poco doblada, la comida se le cae, no puede hablar bien. El segundo síntoma, también conocido como disartria. Y el tercer síntoma es la disminución de fuerza en la mitad del cuerpo, que en medicina se conoce como hemiparesia. Entonces, estos 3 síntomas... ¿La disartria, doctor, podría repetirlo? Con mucho gusto. La disartria es hablar como ebrio sin haber tomado, con dificultad. El paciente se siente torpe para hablar. Entonces, incluso es poco comprensible. Papá, ¿qué estás hablando? Y no puede expresarse bien. Entonces, estos 3 síntomas, asimetría facial, disartria o dificultad para articular palabras y disminución de fuerza o hemiparesia en la mitad del cuerpo, son síntomas de un infarto cerebral. Hay más síntomas en segundo orden que también nos debe llamar la atención, sobre todo el vértigo, que la cabeza nos dé vueltas, de forma brusca. No estamos hablando de un síntoma crónico, no, sino bruscamente, asociado a náuseas y vómitos, es otro síntoma, ambos, tanto lo que es las náuseas y los vómitos y los vértigos, también son síntomas frecuentes de un infarto cerebral, pero en segundo orden. Entonces, esto es referente al infarto, que representa el 85% de la enfermedad cerebrovascular. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la hemorragia cerebral. En el caso de la hemorragia cerebral, hay 3 síntomas muy frecuentes. Y voy a hablarles del más frecuente, que es el dolor de cabeza. Estimados amigos, el dolor de cabeza, también conocido desde el punto de vista médico como cefalea, representa el síntoma más frecuente de una hemorragia cerebral, pero no es un dolor común. Ojo, Silvia, es el peor dolor de cabeza de su vida. Sí, generalmente es en la zona frontal y puede incluso llegar a la zona parietal. Pero la característica es, y eso es bueno enseñarle a la población, Silvia, vamos a clasificar el dolor de 1 a 10. 1, dolor mínimo. 10, el peor dolor de su vida. De 1 a 3 es un dolor leve. De 4 a 7 es un dolor moderado. Mayor a 7 es un dolor severo. Los pacientes que tienen una hemorragia o un derrame cerebral refieren tener un dolor en el 90% de los casos de 10. O sea, incluso los pacientes que tienen dolores de cabeza de forma frecuente se sorprenden. Entonces, ahora, ¿es un dolor que aparece de manera súbita o es algo que va a ir subiendo de intensidad el dolor? Generalmente el dolor de hemorragia es súbito, no avisa. Hay que recordar, por ejemplo, que hay pacientes que sufren de dolores de cabeza, pero la intensidad no llega a tanto. O sea, en el promedio del día a día que uno en la consulta evalúa pacientes con dolores de cabeza, cuando uno les enseña la escala que acabamos de nombrar, generalmente ubican su dolor en moderado, de 4 a 7, en algunas ocasiones un dolor de 8. Por favor, a toda la amable audiencia que nos está escuchando el día de hoy, cuando ustedes tengan un dolor tan intenso, no duden en visitarnos al médico especialista, que les vamos a ayudar a encontrar la causa de su dolor. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si realmente pues tenemos una lesión de este tipo, es tratable. Esa es la otra cosa que queremos decirle. No es que se acabó el mundo, se puede tratar. Entonces, bajo ese contexto, quiero también darle la tranquilidad a la población que nos escucha. Hay tratamiento para el infarto. Vamos a explicar que hay tratamiento para la hemorragia. Importante recordar. Pero el tiempo es fundamental. Por eso es importante
conocer los síntomas, ¿no? Estaba hablando del tema de la hemorragia cerebral, del derrame, es el dolor de cabeza. ¿Hay algún otro síntoma, doctor? Sí, la náusea y los vómitos. Los dolores de cabeza, cuando son así de intensos, se asocian a náuseas y vómitos. Entonces, esto lo que nos va a generar definitivamente son síntomas que no son comunes en una persona. Está bien, vivimos tiempos difíciles, estamos con el estrés, estamos con los cambios que nos ha generado la pandemia, un poco de inestabilidad en el ámbito nacional, etcétera, etcétera. Podría generar alguna sintomatología de dolor, pero nunca tanto, ¿no?